se llegó a un nuevo punto bajo en el gobierno de Javier Milei. Te tuvimos hace un año y semanas, te tuvimos a fines de diciembre del 2023, ya pasó un año y meses, un par de mesecitos. En aquel entonces nos señalabas que no había como tratar de no caer en el desánimo, y yo creo que ya se pasó del desánimo a la furia en las calles. Vimos una represión de abuelitas, de abuelitos, de adultos mayores. Vimos cómo le abrieron la cabeza a un fotoreportero independiente. Vimos cómo se detuvo a un ciudadano mexicano que estaba registrando con su celular las acciones de violencia. ¿Qué panorama ves? Sabemos que es muy difícil, y sabemos que tú, Dani, en canal como Dani De Vita, en el proyecto Monobloque también encabezas, pues ustedes han sido los medios independientes, y hasta otras cadenas hasta de TV por internet como C5N han sido los que han dado la cara, porque los medios tradicionales pues han fallado totalmente en este desastre de Milei en la Argentina, Dani. Bueno, no solamente han fallado, sino que lo que vimos el miércoles fue un operativo coordinado entre el gobierno, las fuerzas represivas y el grueso de los medios de comunicación trabajando en conjunto. Ahora, en un ratito, si quieren, lo podemos puntualizar, pero fue realmente muy llamativo. No porque sea nuevo, ya lo hemos visto, pero la coordinación realmente fue bastante llamativa y muy canalla. Jugar directamente con la mentira, que es una característica de estos tiempos donde antes era importante esconder algunas cosas, no mostrar algunas cosas. Cuando se hacía una puesta en escena, se trataba de hacer bien y no dejar cabos sueltos. Hoy, con la saturación de información que hay, con esto de que cada uno consume un poco lo que quiere y lo que confirme su sesgo, ya directamente pueden hacer un montaje sumamente burdo y grotesco que la gente que quiere creerle lo va a creer. La gente que investiga estas cosas se va a dar cuenta que es un montaje, y en el medio, que son la mayoría, que no les interesa, que ven algún titular. Entonces vemos que las mentiras son cada vez más precarias, más chafas, dirían ustedes, pero siguen teniendo la misma efectividad que siempre. Así que nada, tremendo. Si me permiten, me gustaría quizás ponerle un marco a esto, me voy a ir un poquito atrás, pero es necesario entender cómo llegamos hasta acá. En la Argentina teníamos un sistema jubilatorio privado, las llamadas AFJP, las conocen en Perú, las conocen en Chile, por ejemplo, donde también los paros, las manifestaciones venían también por este flagelo de compañías que administraban los recursos que los trabajadores mes a mes depositan en un fondo para el día de mañana tener una jubilación. Eso estaba en manos de empresas como, por ejemplo, el Grupo Clarín y otras de las empresas más poderosas de la Argentina. Se pagaban jugosas comisiones, salarios siderales, inversiones acá, inversiones allá, y la jubilación era miserable. Había estado incluso durante 10 años congelada la jubilación de los abuelos, y había una masa enorme de personas de la tercera edad indigentes en la Argentina. Cuando hay momentos de crisis y cuando no se respetan las leyes laborales, pulula lo que conocemos como el trabajo negro, que en realidad es el trabajo no registrado, cuando vos trabajás, pero nadie te registra tus aportes jubilatorios. Y tenemos un montón de casos, millones de casos de argentinos que trabajaron toda su vida y que eso quede registrado en ningún lado. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se tomaron medidas para sanear esta situación y salieron lo que son las moratorias. Es decir, que el propio jubilado, cuando alcanzaba la edad de jubilarse, se tenía en cuenta cuántos años efectivamente había aportado, y si le faltaban años o no tenía aportes, le descontaban esos aportes de su propia jubilación, pero el sistema se volvió completo, casi del 100%, creo que era un 98% de cobertura, y en la Argentina se terminaron los abuelos indigentes, se terminó la indigencia a la tercera edad. Después podríamos discutir, que es una discusión sumamente válida, si puede ser mejor, siempre puede ser mejor, si las prestaciones son las mejores, todo eso lo podemos discutir. Ahora, se terminó con la indigencia en la tercera edad. Y ahí empezó una campaña furibunda de los medios de comunicación y los partidos cipayos, vendepatrias, entreguistas, que hablaban de que fue un acto irresponsable, una locura populista, de que estaban quebrando el sistema, de que esos viejos eran parásitos,
que estaban destrozando la viabilidad de la economía argentina. Y ese verso se repite hace más de 10 años, todo el tiempo instalándolo. Incluso humillando a esos abuelos que no le estaban regalando nada, estaban simplemente ellos pagando con su jubilación parte de los aportes que les faltaban, de jubilados de segunda, vuelvo a insistir, parásitos y todo esto generado en el imaginario colectivo. Entonces, cuando pagan jubilaciones de mierda como la que están pagando, perdonen la expresión, dicen, no, esto es culpa de la irresponsabilidad de haber jubilado a un montón de gente que no se lo merecía. Le pongo un ejemplo para entender un poco cómo funciona la cabeza de esta gente. La mamá de Javier Milei cobra su jubilación y no llegaba con los aportes. Y la basura esta que hoy por hoy preside la Argentina decía, mi mamá no merece su jubilación. Estamos hablando de un tipo que ni siquiera tiene respeto por sus propios padres. ¿Qué tipo de sensibilidad va a tener con los padres ajenos, no? Llegamos a esta situación donde Javier Milei pulveriza a través de una devaluación salvaje todos los ingresos de los trabajadores y de los jubilados en la Argentina, pero no conforme con esto, termina con un beneficio que era fundamental, un beneficio que Macri ya lo había sacado en su momento, durante el gobierno anterior se volvió a restituir, que son los medicamentos para los jubilados. Una lista de medicamentos que son los más comunes, que tienen nuestros adultos mayores, diabetes, presión alta, calmantes para el dolor, y se hizo una lista de los medicamentos más utilizados por los ancianos y el gobierno se los cubría al 100%, eran gratis para los abuelos. Milei no solamente que destroza las jubilaciones que ya venían muy mal, sino que les quita los remedios y deja a millones de abuelos teniendo que decidir, los que tienen suerte de tener su casa propia, entre comer y medicarse, y los que pagan una renta, un alquiler directamente en una situación de muerte. Son sobrados los testimonios de abuelos contando que tienen que elegir entre tener un techo, comer o pagar la medicación, que en algunos casos, varias consultoras y expertos en el tema han medido el nivel de gasto y que los medicamentos se llevan hasta el 70% de lo que es una jubilación para un abuelo. Con el otro 30% tienen que subsistir. La situación fue tan desesperante que los abuelos empezaron a convocar todos los días miércoles en las inmediaciones del Congreso. Incluso había un proyecto que pretendía devolverles 15.000 pesos, que son $15, que no resuelven nada, son 2 kilos de carne en la Argentina, ya ni eso, y Javier Milei lo vetó por decreto. Los legisladores aprobaron aumentarle ese cachito y Milei lo veta. Bueno, con este nivel de crueldad, de maldad, de psicopatía, es que los abuelos se empiezan a convocar todos los días miércoles y empiezan a ser ferozmente reprimidos. Acá en Argentina ya no tenemos derecho a protestar, si bien la Constitución Nacional consagra el derecho a la protesta. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ha dicho que solamente se puede manifestar en las veredas, que no se puede ocupar la calle porque el tránsito y que hay que respetar al otro y que no puede ser que el reclamo sea molestando a los demás. Así que cuando las concentraciones son de mucha gente, se las reprime per se porque en algún momento alguien va a pisar la calle. Pero después, incluso, hubo manifestaciones en las veredas y los agredían igual. Les tiraban gas pimienta, les pegaban con palos, los tiraban al suelo, etcétera, etcétera. Y acá se da un fenómeno fundamental, que es un poco la madre de toda esta situación que estamos hablando, que es que uno de esos jubilados que todos los días miércoles va a protestar y es ferozmente reprimido, siempre iba con la camiseta de su club de fútbol favorito, que en este caso es el club Chacarita Juniors, que de hecho tiene una gran historia vinculada con la lucha de los trabajadores, este club. Este hombre es reprimido, los hinchas del club de Chacarita ven que le están pegando a un anciano con su camiseta y se organizan para el miércoles de la semana pasada a acompañar a este jubilado y a todos los jubilados para que la policía no los agreda. Se produce esta situación, la marcha de los miércoles fue en este caso con los abuelos acompañados de un montón de hinchas del Club Chacarita Juniors y la represión fue brutal, gases, palos, todo lo mismo, pero a una escala superior. Este hombre es justamente al que me refiero, este es el jubilado hincha de Chacarita que genera todo esto. Viendo cómo agredieron a los abuelos y a los hinchas,
el resto de los clubes de fútbol argentinos se empiezan a plegar y salen Morón, Tigre, empezaron clubes del ascenso, de segunda categoría, después se empieza a sumar Boca, River, Racing, Independiente, y se genera esta convocatoria donde todos los hinchas de los clubes argentinos iban a marchar con los jubilados, y ahí el gobierno entra en pánico, porque ya no pueden hacer lo mismo con 50, 100 personas, 200 personas que con estas hinchadas. Pero también se suman clubes deportivos, clubes de boxeo, motoqueros, repartidores, sindicatos. Se armó toda una gran movida espontánea, autoconvocada a través de las redes sociales, y prepararon un despliegue represivo que nos ha tocado, por lo menos en mi caso, durante el macrismo, asistir a varias marchas con represión y violencia, pero nunca hemos visto un operativo como este, donde directamente prepararon a la fuerza de seguridad para la guerra. Bueno, pues nos das un panorama desalentador. Agradecemos aquí a un compañero que nos hizo una aportación. Pues Cuba, Alonso, si gustan preguntarle a nuestro camarada, a nuestro amigo, la situación actual, es todo suyo el micrófono, a ver si Marvel nos puede apoyar con ese video al mismo tiempo que pusimos ayer sin audio de las protestas, para dar ese panorama tanto de los abuelitos como de los famosos hinchas que están yendo ahí a manifestarse, gente que denuncia que le tumbaron los dientes, Dani, que los agredieron, algo grotesco. Adelante, Cuba. Idiota que anda apoyando eso y que los zurdos, porque todos repiten lo mismo, la derecha siempre repite la misma mierda. Se aprende un estribillo y de ahí no salen los pobres infelices. Pero mira, de verdad, esto lo va a pagar, a la larga lo va a pagar. El maltratar a adultos mayores, a personas de tan débiles físicamente, golpearlos, mancillarlos, ese pobre fotoreportero que le abrieron la cabeza, que está muy grave y quién sabe, como dice Daniel, si pueda salir adelante, de verdad es una vergüenza. Y eso se paga, a la larga se paga. Acuérdense que el pueblo siempre le va a ganar a estos miserables, y ese que anda por ahí diciendo estupideces, la va a pagar también todos esos que apoyan a estas ideas. Vean cómo le está yendo a Donald Trump, vean cómo le está yendo a la derecha en el mundo, vean cómo le está yendo al fascismo en Europa, mi querido Daniel. Entonces no hay que perder la esperanza, las revoluciones llegan y en Argentina están muy a punto de llegar. Están apretando de más las tuercas, están aumentando tanto las condiciones subjetivas como objetivas para que haya un levantamiento general y Argentina se libere de este miserable loco, enfermo, que no quiere ni a su madre, como este que está en el programa, que tampoco la quiere. Entonces, yo creo, Daniel, que vamos a ver eso muy pronto. No sé qué tan cerca ves tú el levantamiento general, porque yo creo que este momento en que han golpeado y han masacrado a los adultos mayores es un parteaguas, donde ya se llegó al límite de la represión. No sé cómo la ves tú, mi querido Daniel, tú que estás en el ojo del huracán. Bueno, mirá, lo que pasó el miércoles fue un momento crítico, como vos decís, y estuvo muy cerca de incluso escalar más. Vimos todos, incluso me parece que han pasado las imágenes de la señora que tumban y que cae, el cráneo impacta contra el suelo, una señora blanca se llama, de 80 años, que bueno, terminó en el hospital con traumatismo de cráneo. Tenemos el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que la verdad que es una situación terrible. El protocolo de todos, de todas las fuerzas de seguridad a nivel mundial, prohíbe disparar al cuerpo estos cartuchos de gas lacrimógeno. Incluso en algunos lugares del mundo se ha prohibido directamente los lanzagranadas, porque justamente generan esto, muertes. Pero en todo caso, esos gases se lanzan siguiendo los estándares internacionales que incluso vienen en las instrucciones del lanzagranadas, y cada cartucho tiene una inscripción que dice no tirar, no apuntar directamente porque puede causar heridas graves o la muerte. Entonces eso se dispara al cielo para que caiga y la lata esa empieza a sacar ese gas que es espantoso, pero no es un arma letal. Ahora, cuando la policía utiliza los lanzagranadas
apuntando al cuerpo, directamente es como si te pegaran un tiro, o peor en este caso. Todos vimos las imágenes de cómo Pablo estaba tomando una fotografía, uno de los gendarmes le dispara al cuerpo y la lata con una velocidad increíble destroza el cráneo de Pablo. Las imágenes son realmente fatales y hoy por hoy está luchando entre la vida y la muerte, ya lo han intervenido 2 veces. Escuchar el relato de su padre es una cosa desgarradora. Y sale la ministra de Seguridad de Javier Milei a decir que era un militante kirchnerista. El gobierno estaba empezando a utilizar la identidad política de las personas como un justificativo, como un aliciente de si sos kirchnerista te podemos matar, meter preso sin pruebas, si sos kirchnerista te podemos humillar, te podemos insultar, te podemos encarcelar, y se está generando toda una cuestión que escala en su violencia, que empezó con la verborragia inmunda del presidente a materializarse. Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿Un gobierno que está fuerte necesita reprimir de esta manera? ¿Un gobierno que está sólido, que está bien plantado, le pega a ancianos de 80 años, tiene que sostener su gobierno en base a hacer este tipo de salvajadas que están siendo repudiadas a nivel mundial? ¿O es manotazos de ahogados de una gestión desesperada que no le encuentra la vuelta a nivel económico, que dice y anuncia todos los días que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero nunca se termina de materializar? Entonces me parece que lo que estamos viendo es una debilidad enorme, terrorismo de Estado, liso y llano. Se necesitan aterrorizar a la población porque hubo más cosas, detenidos de 12 años, había nenes que salían de la escuela y la policía los precintaba y los tenía detenidos durante horas. Vos decís, matar o intentar matar a un fotógrafo, esposar y detener niñitos, pegarle a los ancianos en las calles. ¿Por qué hacen eso? ¿Son errores? No, no son errores. Ellos quieren que esos videos circulen y que la gente reciba el mensaje de no salgas porque te vamos a matar. Y lo que están logrando, al menos por ahora, es que lejos de generar miedo y quietud, hacen que la indignación sea cada vez más grande. La marcha de los jubilados es todos los miércoles. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar el próximo miércoles, después de la salvajada que hicieron? ¿Van a haber 50 jubilados como antes o el pueblo va a redoblar la apuesta? Yo creo que todo está por verse. Incluso me parece que Javier Milei termina agitando. Esta imagen es de un discurso que dio hoy, donde sale ahí con ese disfraz de vaya a saber uno qué, de Robocop, con Patricia Bullrich, la responsable de la represión al lado, y la felicita públicamente. Entonces prácticamente lo que está haciendo Milei es una invitación abierta a la violencia. Conocemos por estudiar un poquito y conocer un poquito la historia del mundo, y siempre ellos pierden y el pueblo gana. Si va a ser el próximo miércoles o no, no lo sé, pero el gobierno se tambalea, de eso estoy absolutamente convencido. Así es. Por cierto, gracias a Edgar Alonso y a Fernando Vela por sus aportes. Y hablando de nuestro amigo Edgar Alonso, Jorge, pues adelante con nuestro gran invitado. Bueno, ahora sí que muy ilustrativo, enriquecedor el comentario de Daniel. Hay que seguirlo, es una fuente de información en verdad que yo he estado siguiendo con tiempo para ver la realidad de Argentina, del pueblo argentino, que su historia moderna es muy similar a la del pueblo mexicano. Aquí lo hemos hablado mucho en este programa. Yo he citado mucho que la fórmula de Milei la conocemos perfectamente en México, es el tema de Carlos Salinas de Gortari, y creo que Milei, con estos llamamientos a encender al pueblo de Argentina, de hecho sus seguidores como Agustín Laje, celebrando la represión, ahora felicitando a esta represora de seguridad, posiblemente futura asesina, seguramente, por cómo está reprimiendo al pueblo. Y creo que esa fórmula, al final de cuentas, es la auténtica y vil pura del neoliberalismo, del capitalismo. En su momento, nosotros como pueblo mexicano mirábamos a los gobiernos progresistas de Sudamérica con mucha esperanza, con mucho ánimo, principalmente en aquella época del gobierno de Vicente Fox, de Calderón. Pero te puedo decir, Daniel, y me gustaría ahí encaminarme para ese sentido, para saber tu opinión.
ahorita me queda claro que el pueblo argentino está agarrando mucha rabia. Es mucho mejor que la depresión, que estar nomás mirando cómo te están saqueando, te están orillando a morir de hambre, al desempleo, destruyendo el estado de bienestar social que había, dejándolos a la intemperie, quitándoles voz, quitándoles voto, porque literalmente esta manera de gobernar de Milei está mercantilizando terriblemente la vida, desapareciendo el Estado, que al final de cuentas el Estado sirve para ayudar a todos aquellos vulnerables, marginados por el neoliberalismo. Y nosotros acá en México, con la experiencia del presidente López Obrador, vivimos un terrible fraude en el 2006 y un narcogobierno probado que desató un infierno, una guerra acá en México. Vivimos la peor faceta voraz, ladrona del PRI, con el PRIAN, el saqueo total del pueblo, y durante todo ese tiempo siempre hubo al menos una esperanza política, un rumbo político que realmente en 2018 encauzó toda la rabia, la decepción, toda la esperanza que tenía el pueblo de México por tratar de hacer algo más, que es lo que hoy llamamos cuarta transformación. Yo veo ahora en Argentina mucho levantamiento, mucha intención de protestar contra el Estado, pero también mucha decepción con los políticos de izquierda, con el último gobierno que pues se presumió de izquierda y que realmente no lo hizo. Daniel, no sé si a la par de este levantamiento de la sociedad civil, del pueblo, hay también alguna organización política seria que pueden causar eso, tal vez en la vía política legal, que son las elecciones, porque la otra vía, que es la del levantamiento, como mencionaba nuestro compañero cubano, un paro total, un forzar algo así, pues sabemos lo que le puede dejar al pueblo, ¿no? Al final de cuentas. Es interesante lo que planteás. Igualmente, después de un paro indeterminado, después de una revuelta popular, después va a venir lo institucional de una forma u otra. Por eso es válido hacerse esta pregunta. A ver, vamos a comentarlo rápidamente. La Argentina, como en todos nuestros países, hemos tenido movimientos, personas, generaciones que han marcado la historia para bien y para mal. En Argentina, el movimiento popular que representa los intereses de los trabajadores es el peronismo. Bueno, podríamos hablar mucho, pero bueno, para que se den una idea, Cárdenas en México fue el que llevó adelante un montón de cosas que se hicieron en la Argentina. En esa época, estamos hablando del 45 al 55, después Perón es derrocado, viene justamente las ironías de la historia, de que todo el tiempo nos escupe la verdad. La dictadura que derroca a Juan Domingo Perón se llamaba Revolución Libertadora. Siempre en nombre de la libertad de estos desgraciados cometen las peores de las atrocidades, fusilando un montón de gente, asesinando a los militares leales que protegían la democracia y la elección del pueblo. Después Perón vuelve y fallece muy pronto, en el medio de un contexto de mucho caos. Viene otra dictadura, que es la última, la de Jorge Rafael Videla, con los 30.000 desaparecidos y ya directamente amarrando a nuestro país al modelo neoliberal a sangre y fuego, masacrando a miles y miles de militantes. Y la esencia del peronismo nunca se perdió, incluso en los 90, cuando nuestro partido es ultrajado y destrozado por Carlos Menem, que en nombre de nuestras ideas termina llevando adelante las ideas, por poner un paralelismo, de Salinas. No han logrado destrozar al peronismo, que después emerge con mucha potencia con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. El tema en la actualidad es que estamos en una encerrona política que es muy, muy compleja, pero al mismo vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla. La demonización ha sido total. Permítanme tomar como ejemplo a Ecuador, como para que salir de la Argentina y que se entienda. El Ecuador, antes de Rafael Correa, era un Ecuador sin infraestructura, al margen de un montón de otras cuestiones que podríamos mencionar. Las carreteras brillan por su ausencia, la cuestión edilicia, ni hablar las escuelas.
Y la transformación que llevó adelante Rafael Correa en Ecuador es monumental por el impacto visual que tiene. Pasa a ser un país moderno, Ecuador, uno de los países más seguros de nuestro continente. Los índices de desarrollo económico, de nivel humano, todo lo que nosotros conocemos. Se produce ese relevo fallido con Lenín Moreno, que traiciona, represión, Fondo Monetario Internacional, después gana el banquero Lenín Moreno, ahora están en el medio de elecciones donde gana Daniel Noboa, el hijo del bananero, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este pueblo ecuatoriano, saliendo de una situación tan terrible, después de 10 años de correísmo, pasan a tener un país pujante, con una economía en desarrollo, siendo orgullo y no lástima en el continente, pasen 2, 3, 4 periodos y la gente siga eligiendo al contrario? Bueno, y ahí podríamos analizar la demonización constante, la manipulación mediática, las operaciones. En ese caso a Rafael Correa le inventaron que había secuestrado a un tipo y que no sé qué cosa, lo terminan condenando por influjo psíquico, es decir, no había ninguna prueba de que él cometiera actos de corrupción, pero la justicia decidió que él, por telepatía, hacía conocer sus planes macabros y corruptos a otra gente, todo un delirio absoluto. Y bueno, la persecución a Jorge Glass, que México la conoce perfectamente por la irrupción a la embajada y todo este desastre que hizo que se corten las relaciones. Y en Argentina fue muy similar. En la Argentina nuestro gobierno fue demonizado. En el 2015 Cristina Fernández de Kirchner se va dejando el salario más alto de América Latina, las jubilaciones más altas de América Latina. Veníamos de 3 años consecutivos siendo premiados por la FAO, que es el organismo que se encarga del hambre en la ONU, que había declarado por 3 años consecutivos a la Argentina como un país libre de hambre. Y uno decía, bueno, ¿cómo puede ser que con todos estos indicadores se pierda la elección encima con un impresentable como Mauricio Macri? Bueno, a Cristina en ese momento le habían acusado de terrorismo, de encubrimiento, de matar a un fiscal y un montón de otras sandeces. La cuestión es que a la hora de derrotar a Mauricio Macri, esto es una discusión que todavía da tela para cortar, pero se entendía que Macri, con los 47 mil millones de dólares que le había puesto el Fondo Monetario con presión de Trump y del mamotreto que tiene como lacayo de Claver Carón, le habían puesto 47 mil millones de dólares para contener el tipo de cambio, poder inyectar dinero en la calle y ganar la elección. En ese sentido, Cristina en ese momento entiende de que no se le podía ganar con una formación política pura por todo ese nivel de demonización que había habido, y se arma esta especie de coalición, si me permiten a mí, bolsa de gatos, que fue el fatídico Frente de Todos, con un tipo como Alberto Fernández como candidato a presidente, que Alberto Fernández era un tipo que tenía vínculos con la justicia, buena relación con la mafia de los medios de comunicación, y que se planteaba como una especie de conciliador que iba a permitir contener la situación ante la gravedad que tenía. Bueno, y el resultado todos lo conocemos, vos lo mencionabas, fue un gobierno sumamente disfuncional, fracasado, donde claramente Alberto Fernández no estaba dispuesto a traicionar del todo, pero tampoco estaba dispuesto a jugarse por el pueblo, ni mucho menos. Y cuando vos no sos ni una cosa ni la otra, terminás siendo... se llamaba Frente de Todos la coalición esta, y terminó siendo el Frente de Nadie. ¿Sabés cuál es el problema con eso? Que al margen de que fue una estrategia que falló, que todos esos argumentos ridículos y absurdos que tenía la gente para odiar al peronismo, con Alberto Fernández se hicieron realidad. Era la primera vez que los gorilas, los antiperonistas, los antipueblos tenían argumentos de peso para que se hagan realidad todas sus fantasías que tenían con respecto a nosotros. Y la verdad que lo que fracasó en Argentina no fue ni el comunismo, ni el peronismo, ni un gobierno popular, ni mucho menos. Fracasó un neoliberal tibio como Alberto Fernández, y en todo caso lo que falló fue
la estrategia. Fue una estrategia muy exitosa para ganar la elección, una pésima estrategia para gobernar. Entonces, en ese descontento total de venir de un gobierno fracasado como el de Macri, un gobierno fracasado como el de Alberto, aparece este personaje en esta especie de tormenta perfecta donde se alinean los planetas y en una posibilidad de 1 millón, un tipo como Javier Milei es presidente. A mí me parece que lo que hay que hacer es volver a recuperar la confianza en la política, que depende, por supuesto, de los dirigentes, de tratar de representar e interpretar a nuestro pueblo, y en ese devenir estamos. Estamos en un momento de mucha dispersión, estamos en un momento de muchas divisiones, siempre las derrotas llevan a discusiones. Me permito poner el ejemplo cuando fue el asunto del relevo de Andrés Manuel, y hubo unos meses, no fue algo masivo, pero hubo unos meses de chisporroteo, donde cada uno elegía a quién le gustaba y de repente empezamos a ver a los compañeros peleándose y alguno declaraba mal sobre el otro declaraba sobre el otro, pero cuando se gana eso siempre termina siendo pequeño. Cuando se pierde, esas diferencias se vuelven abismales y ese es el momento en el que estamos actualmente. Yo creo que tarde o temprano el liderazgo en el peronismo se va a terminar imponiendo, los rostros, los nombres van a aparecer, pero sinceramente creo que este es un momento que no es de la política partidaria, sino que es un momento del pueblo, que esto está en manos de la gente. La gente también ha decidido y nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestro pueblo. La convocatoria no terminó siendo ni siquiera institucional desde los gremios, ni de los sindicatos, ni de las figuras políticas. La gente salió desde los clubes de fútbol en defensa de los jubilados, y también me parece que es tiempo de una expresión desde las bases, que después seguramente terminará encontrando su cauce. Pero el pueblo en su infinita sabiduría está decidiendo moverse de esta manera, expresarse de esta manera, que las cosas sean de esta forma, y a mí me parece sabio que es un momento de escuchar qué es lo que necesita nuestro pueblo, que nos va a marcar dónde está la salida, que es un poco lo que vemos en todas esas tribus que andan levantando mesías, levantando candidatos. Tal vez es momento de callarnos un poco la boca, escuchar a nuestro pueblo y ver a dónde nos indica que vamos a salir y encontrar la salida de esto, ¿no? Así es, Dani. Por cierto, como ya hemos corroborado aquí en incontables ocasiones, seguro Dani también nos podrá comentar del tema. Cada que hablamos del tema Milei o incluso del tema Maduro, nos llegan aquí los bots, los trolls que están constantemente monitoreando redes sociales. Entonces ignórenlos, por favor, no les den no les hagan caso. Nos recuerden aquí que acaban de sentenciar a la hermana de Xóchitl Gálvez a 80 años de cárcel por secuestro, Malinaldi Gálvez. Bueno, no era el tema, pero hoy hace minutos lo acaban de informar. Entonces, para que vean la clase de... ¿Hacía gelatina también? Sí, gelatinas con dedos y orejas humanas, yo creo, ¿no? Con los secuestros que hacía, sí. A ver, y ahorita para que el Cuba haga también su pregunta y para cerrar ya con el último tema, porque se me hizo muy interesante un video que en una de sus transmisiones hizo Dani sobre cómo él ha visto desde Argentina, cómo México, cómo Claudia Sheinbaum y cómo nuestro gobierno ha domado o ha toreado el tempestad de Trump. Pero pues hay que preguntarle, Cuba, a Dani, ¿qué tan estable o inestable ve el gobierno de Milei? Aquí nos da la percepción de que estamos casi en un 2001, cuando creo fue este señor de la Rúa que salió en helicóptero, y se está acumulando mucho, ¿no? Tengo entendido por lo que he visto de medios de tu tierra, Dani, que el dólar está sobrevaluado, está tratando de mantenerlo así hasta las elecciones, se puede venir una evaluación fuerte. Como dices tú, anuncian todos los días un préstamo del FMI que nunca llega. O sea, la situación económica, todavía aparte de lo social y político, económicamente están muy mal, ¿no? No sé cómo lo veas, Cuba, para que nos diga Dani qué opina también. ¿Cuánto le queda a Milei todavía? No te oyes. No tiene micrófono. Ya, no te oyes, Cuba.
Es una olla de presión que está agarrando fuerza y que tiene la válvula sellada, es decir, no tiene por dónde liberarse, y esto va a tronar y va a tronar feo. Y va a tronar de tal manera, y así lo veo, que Milei no va a salir en helicóptero. Eso te lo puedo garantizar. No voy a decir cómo va a salir, pero no va a salir en helicóptero. Cuando cansas a un pueblo, cuando engañas a un pueblo, Milei engañó a un pueblo que se dejó engañar también. Mucha gente votó por él, por lo mismo que decía Daniel. Viene de 2 gobiernos fallidos. Alberto Fernández, pues es una desgracia para ese país también. Pero después que vienes de 2 gobiernos así, la gente en la desesperación creyó que este hombre, este psicópata, podía arreglar el problema de Argentina. Yo no creo, y yo creo que sí se están dando todas las condiciones. Y te voy a decir una cosa, Milei un poco tiene el apoyo de Trump, de los Musk, de toda la bola de fascistoides estos, mi querido Dani, pero también Trump se está balanceando, también Trump está en el filo de la navaja que puede perder en cualquier momento todo. De hecho, ve la gran caída de aprobación que tiene. Nadie aprueba lo que está haciendo Trump con los aranceles del mundo entero, su economía. Hoy el peso mexicano se evaluó de ayer a hoy 10 centavos. Ahorita, cuando la última vez que lo dejé, estaba en, a ver, déjame ver cómo lo tengo ahora, 19.93, es decir, bajó muchísimo el peso, se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la gente no está confiando en Estados Unidos. Y al no confiar en Estados Unidos se está vendiendo dólares y comprando pesos mexicanos, que es el fuerte. Ahora, cayendo Trump, que va a caer también, porque Trump va a caer, eso sin duda. Trump no termina si sigue en este nivel. Detrás viene Milei, porque Milei ahorita está muy confiado por el espaldarazo de Trump y la ultraderecha norteamericana, mi querido Dani. Pero lo que es Milei, Noboa y estos derechangos fascistas tienen que caer. Es decir, es una ley de la naturaleza, es una ley natural, es una ley dialéctica de que no se puede seguir presionando a un pueblo así. Y la represión, lo único que hace, mi querido Dani, siento yo, es aumentar ese odio al punto en que no le dejen otra opción a la gente que agarrar las armas. Y puede pasar que la gente vaya por las maneras violentas. Ojalá y no sea así. Ojalá sea un paro nacional, ojalá una huelga de brazos caídos, algo que pacífico, pero que lleve a la caída de Milei. Y la caída de Milei no va a ser sencilla. No va a ser una caída que se vaya del país. Eso, no, ni la Bullrich, toda esa gente van a pagar los crímenes que hicieron. Y no sé cómo tú lo veas, pero yo casi te puedo decir que no demora mucho lo de Milei. Yo creo que no demora mucho. El país, esto mismo que dice Manu, que se está sobrevaluando el peso argentino para no caer en una devaluación y que sea más, censarse más el problema económico. Yo creo que ese va a ser la gota que derrame el vaso y que la gente se tira a la calle, porque cuando la gente ya no tiene nada que perder, mi querido Dani, ya va a arriesgar todo por romper esas ataduras. No sé cómo la ves tú por ese lado. No, muy interesante lo que planteás. Básicamente el modelo de Javier Milei, explicamos rápido, la Argentina tiene un problema crónico de inflación que se produce por la escasez de dólares, porque la economía argentina consume más dólares de los que llega a producir. Esto es muy sencillo, exportamos granos, sobre todo soja, trigo, maíz, e importamos maquinaria, insumos químicos y un montón de cosas que naturalmente cuando vos exportás materias primas e importás cosas que tienen valor agregado, tu balanza comercial, en este caso los dólares, siempre son un problema histórico en la Argentina. Milei era el héroe que iba a resolver el tema de la inflación, que la inflación es la suba de los precios. La solución que encontró Javier Milei fue hacer una devaluación tan escandalosa que pongan los precios tan altos que después no se muevan o se muevan poco. Entonces, la discusión que se da con algunos es, pero ¿cómo? Si Milei es el único que puede domar la inflación. Pero, terminar con la variación de precios porque los pones todos tan caros que ya más no se pueden subir, no sé si es una solución. Y hay que ver cuánto tiempo el pueblo argentino se puede comer este verso. Somos más caros que todos nuestros países vecinos.
se les desbordan las fronteras, por ejemplo con Chile, la gente va a comprar no un teléfono, la gente va a comprar papel higiénico del otro lado porque es mucho más barato. Incluso ha muerto una persona en el medio de un desbande donde la policía empezó a reprimir de la cantidad de gente que venía con bultos y bultos y bultos de comprar cosas en los países hermanos. La medicina en la Argentina, los medicamentos están en este momento 6 veces más caros que en España y 11 veces más caros que en la India. Medicarse en la Argentina es una cosa realmente costosa. Tenemos precios de los alimentos como Europa, en algunos casos más que Estados Unidos, más caros que en España cuando nuestros salarios no se pueden ni comparar. Y esa situación ya en este momento es muy compleja. Pero Milei dice, sufran, que nosotros logramos mantener la variación de precios a raya, en el futuro todos vamos a estar bien y todo va a ser espectacular. Básicamente el mensaje es, sufran porque vamos bien. El tema es que todo el apoyo que todavía logra retener Javier Milei es por ese numerito que todos los meses te dice que los precios no suben. En cuanto se vea obligado a devaluar, porque la cosa no da para más, porque la industria argentina no puede sobrevivir con este tipo de cambio, porque la Argentina no puede seguir siendo mucho tiempo más el país más caro del mundo, porque el Fondo Monetario le pone como exigencia a Javier Milei, si querés que te demos dinero, devaluá porque este tipo de cambio no tiene ningún tipo de sentido, y Milei se mantiene con que no, y quieren llegar desesperadamente a la elección de este año con los índices de precios sin subir, pero no lo pueden sostener. Queman millones de dólares de las reservas todos los días para intervenir en el tipo de cambio. Ellos que son liberales y que no creen en el Estado, la intervención estatal de Javier Milei para que no le suba el dólar es escandalosa. Bueno, lo único que tiene para mostrar Milei es ese numerito. En cuanto tenga que devaluar, porque en algún momento se va a quedar sin dólares porque no puede seguir a este ritmo, ¿qué es lo que va a pasar? Que es un poco acá lo que marcaba el compañero. Y después, en el sentido de la represión, yo creo que hay que recordar algo. En el año 2001, cuando es que de la Rúa se va con helicóptero, dejó una enseñanza muy fuerte para todo el mundo, para los pueblos de nuestra América, y es que cuando se organiza el pueblo, estos tipos crujen. Y desde ahí vino la directiva, desde los Estados Unidos, para los gobiernos neoliberales y represores, es que aguanten, repriman lo que tengan que reprimir y no se van del poder bajo ninguna circunstancia. Recordemos a Lenín Moreno en Ecuador, en esa jornada carnicera donde asesinaron a un montón de compañeros del movimiento indígena y todos decíamos, bueno, este tipo, ¿a cuánta más gente va a matar? ¿Cuántos días más va a reprimir? Y el tipo reprimió y se quedó hasta el último día. Piñera lo mismo, crujía Chile, en algún momento casi llegan a copar la casa de gobierno, el tipo se quedó, porque estos desgraciados ahora tienen la orden de quedarse hasta el último día, pase lo que pase. Bueno, yo creo que Javier Milei no va a lograr lo mismo que estos muchachos y que probablemente costará un poco más. Siempre el que pone el pecho es el pueblo, que es lo que nos da tanta bronca, lo que nos da tanta rabia, pero si el tipo reacciona de esta manera, la verdad que yo creo que le queda un estadio muy breve en la presidencia de la Argentina. Así es, Dani. Esperemos por el bien de la gente de Argentina que eso ocurra pronto. Dani, pues por último, para irnos en una nota un poco positiva, quería pedirte tu opinión, que lo señalaron en tus espacios en medios independientes, sobre cómo ves tú desde Argentina, desde el Cono Sur, pues estas agresiones de Trump a México, a los mexicanos, a la 4T, a Claudia Sheinbaum, y la buena respuesta que ha tenido Claudia. No sé si le quieras hacer alguna otra pregunta, Jorge, pero pues me gustaría mucho tu opinión. Coincido contigo, Manu. Al final de cuentas, creo que lo importante aquí, que él nos ha comentado todo el espectro histórico, el contexto actual de Milei y todo, pero yo creo que lo importante también es empezar a analizar qué es lo que sigue para Argentina, para el pueblo de Argentina. Aquí lo hemos dicho también con el tema de Claudia Sheinbaum como presidenta, presidente López Obrador, la Cuarta Transformación es una alternativa al neoliberalismo. Y Daniel, ¿cómo vislumbras qué
¿Cómo ves a nuestro país en estos momentos y qué puedes tal vez aprender y nosotros también aprender de ustedes? Porque así es esto, no somos latinoamericanos, compartimos cultura, una cultura hermosa, compartimos un lenguaje hermoso, compartimos historias, tragedias, pero y siempre ahí vamos siempre de la mano. Creo yo que lo importante sería ir vislumbrando, mano, Cuba, ¿qué sería, en palabras de Dani, lo que él considera que tiene que ir apuntando, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, a ver, yo creo que México tenía y se enfrentaba al talón de Aquiles de todos los proyectos populares de nuestro continente, que era el tema del relevo. Cuando Dilma toma la presidencia después de Lula, se diluye su poder, viene el impeachment, el golpe de Estado, Sí. el desastre de Temer y después Bolsonaro. Estamos viendo realmente con mucha tristeza lo que está pasando en Bolivia, con esta batalla ya directamente a cielo abierto, con incluso intento de asesinato entre Lucho Arce y Evo Morales, Alberto Fernández, que recién lo estábamos mencionando, ni hablar Lenín Moreno después de Correa en Ecuador. Cada vez que nuestros movimientos se enfrentaban al desafío del relevo, la cosa se ponía muy, muy complicada. Mencionar las honrosas excepciones, por supuesto, de Cuba y de Venezuela, que han encontrado gente idónea, pero también con los mecanismos correctos, a mi punto de vista. Y todos veíamos a México y decir, bueno, ¿qué pasa? Se van a enfrentar al mismo desafío que nos vamos a enfrentar nosotros, se cae todo, no se cae nada, van a poder pasar este escollo. Y bueno, no solamente el resultado de la elección fue aplastante, sino que por el momento estamos viendo que las cosas están marchando bien, que hay una lealtad, una continuación fiel con el liderazgo y con todo lo que ha construido Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano, naturalmente. Así que nada, estamos viendo con muchas expectativas y con mucho cariño esto que está atravesando el pueblo mexicano. Y con respecto a Trump es un tipo interesante. Yo creo que lo venimos hablando bastante en Monoblog, de que a Trump hay que escucharlo menos y ver más qué es lo que hace. Lo vimos hacerse el matón con Gustavo Petro y finalmente tuvo que entregar a los deportados de manera digna, sin esposas, para que los traiga el gobierno colombiano. Empezó a hablar de aranceles acá, aranceles allá, aranceles de más allá, y después las cosas no son tan así. Yo creo que el tipo se hace el bravucón para negociar desde una postura de autoridad. Lo vimos retar como si fuera un niñito a Zelensky hace poco. Y me parece que los Estados Unidos, en este proceso de descomposición, donde tienen que empezar a compartir el poder con estos bloques que emergen, cuando ya no es el gran hegemón omnipotente, sino que tiene que de alguna manera ordenar y atravesar este tránsito hacia un mundo multipolar, Trump exagera y de alguna manera sobredimensiona el poder que Estados Unidos ya no tiene, porque sabe que estimula su plataforma, porque la gente de alguna manera se pone contenta cuando lo ve haciendo esas payasadas. Creo que México está dando un ejemplo y una lección de diplomacia para el mundo, de cómo tomar un bravucón, un energúmeno, y responderle con altura, con profesionalismo, con soluciones. Y cada vez que se produce un entredicho entre México y Estados Unidos queda como el país precario y bananero, y México cada vez con mayor autoridad, con mayor respeto. Y recordar también que Claudia negocia con una elección, una cantidad de votos apabullante y con niveles de imagen positiva que ninguno de los mandatarios con los que tiene que confrontar puede ostentar. Así es. Bueno, pues gracias. Y Trump la baja, ¿no? Y Trump la baja también en popularidad. Machín, en picada. Pero tanto su poderío militar, Rusia les pasó por arriba. La respuesta de Putin a esta propuesta de los 30 días es: ni madres, no vamos a esto se acaba hasta que se acaba, hasta que no se rindan.
yo creo que leyó a Estados Unidos que le podía decir a Rusia lo que podía hacer, ¿no? Así es, y Trump amenazando con aranceles, pues haz lo que te dé la gana, le dijo Putin. Pero aquí los únicos chicharrones que truenan son los míos, y de verdad la respuesta de Rusia está siendo brutal, destruyó el mito del armamentismo gringo, de las armas superiores, de la supremacía militar, la destruyó. Eso nada más lo hacían en la lucha con pastores con cuernos de chivo. Ahora contra una potencia mundial no han podido. Todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, no han podido con Rusia, y Rusia los está destrozando. Así de sencillo. No aprendieron la lección del bigotito corto y del enanito, y mira, están pagándolas durísimo. Hoy en el curso tienen encerrado a más de 5,000, se cree que son 5,000, se cree que son más. Trump está pidiendo clemencia por la vida de esos soldados, pero no porque sean ucranianos, ¿eh? Ternura. No, pero no son ucranianos. Son mercenarios de las fuerzas especiales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y Polonia. Y los va a agarrar vivitos y coleando Putin. Y cuando los agarre y los presenta ante los medios, imagínense el escándalo mundial que se va a armar. El escandalazo que se va a armar. Vivos o muertos. Pero Putin dijo, los mercenarios no tienen derechos. Y se los puede chingar a todos. Y sería una respuesta muy, muy dura para los Estados Unidos. Yo creo que Daniel, Tocayo, Manu, estamos viendo el principio del fin de los Estados Unidos del imperio. Va a demorar en caerse, pero estamos viendo, ya llegó a su máximo y viene en la parte baja de la curva. El tema es que la vela antes de apagarse ilumina más, y pues nuestros pueblos lo resisten. Lo resisten. Nada más que tenemos un bombero que se llama Rusia y China, vato, que están cabrones. Neta, lo estamos viendo, acuérdense, lo digo. Y Daniel, tengo mi teoría, no sé qué te parece a ti, pero yo veo a Estados Unidos cada vez más cerca de una guerra civil, interna, por este aumento de contradicciones que está generando Trump dentro. Ya su propia gente se está encabronando con él. Yo quisiera aprovechar a Daniel, perdón, y de torno a la guerra civil, nos venden mucho la idea, ¿no?, del gran respaldo que tiene Milei en los medios corporativos de los libertarios. ¿Cómo es el debate? Un debate normal, social, ahí en Argentina. Hay muchos libertarios, hay gente que los critica, hay gente que en verdad defiende mucho a Milei. Eso también puede incluso llevar a un conflicto tipo guerra civil. No sé, me he preguntado mucho eso, Daniel. Bueno, por lo de la guerra civil en Estados Unidos, interesante porque vimos algunos esbozos de eso en el final de su primer mandato, con todas las marchas con toma del Congreso, y después la toma del Capitolio, donde ahí tenías reflejos de que los bandos están, las ganas están, la furia está. Después, cuán plausible sea que eso ocurra en el corto plazo, habría que verlo. En el caso de la Argentina, a ver, Javier Milei ganó. Javier Milei sacó 30 puntos en las primarias, sacó 30 puntos en la elección general, y recién en la segunda vuelta, cuando se limpiaban el resto de los candidatos, termina absorbiendo buena parte del voto de Patricia Bullrich, que en ese momento era la candidata de Macri, y gana el balotaje. Pero cuando la gente podía optar con distintas opciones, Milei nunca pasó de ese 30%. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo no tiene mayorías, el tipo no tiene militancia. Javier Milei no puede llenar una plaza. El último acto que hicieron, donde pusieron muchísimo dinero, juntaron 5.000 personas. Entonces, en ese sentido, no tienen con qué. Y yo creo que buena parte de su apoyo se basa, como lo veníamos conversando, en la decepción con lo anterior, que se empieza a transformar en la decepción actual. Recordemos que todo esto se da en el medio de la estafa de esta criptomoneda que salió a promocionar con miles de damnificados, está siendo estudiado, investigado por el FBI, por la SEC, portada en Forbes, portada en el New York Times, y en un montón de medios hablando del presidente argentino como un estafador. Así que, en ese sentido, hasta ahora lo que tienen son muchos trolls en redes sociales. Lo que tiene, sí, es la simpatía de un montón de jovencitos que
se constituyen en guerrillas digitales que se dedican a insultar gente, pero la verdad que yo no veo a ninguna persona dando la vida por este mamarracho, ni mucho menos. Y la verdad es que un montón de sectores lo han abandonado, incluso la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, que tiene toda una historia de defensa de los genocidas de la última dictadura, se salió a despegar completamente la represión, se solidarizó con los heridos. Entonces, ni siquiera el sector más peligroso del gobierno se está plegando a esta maniobra, es toda de Milei y de Patricia Bullrich. Así que en ese sentido no lo veo para nada. Y además porque son muy cobardes. Hay un montón de ejemplos de estos muchachos cuando se tienen que enfrentar a la gente en la calle, salen corriendo, los cagan a sopapos, diríamos acá, porque nada, son fascistas de laboratorio, son fascistas que se alimentan a YouTube y leche con chocolate, y en algún momento en la cancha se ven los pingos. Además, festejan la represión de los policías porque de alguna manera cumplen las fantasías que ellos no se animan a hacer. No vamos a ver al gordo Dani Alaje entonces tomar las Quédate armas. tranquilo. Ni en público, Alaje, ni en público.